Son las 2, la 1 en Canarias. Te acercamos el mundo. Tu mundo es nuestro mundo. Porque todos somos un solo mundo. Radio Internacional. No hay otra igual. 97.5 FM. Tu radio. Nuestra radio. Comienza Mundo Noticias Fin de Semana con Carlos Alonso en Radio Internacional. 60 minutos en directo con todo lo que pasa en el mundo. Nuestro mundo. Bien, gracias por permitirme llegar a todos ustedes. Comienza nuestro recorrido por los hechos que marcan la pauta informativa a esta hora, junto al análisis de nuestros especialistas invitados. Soy Carlos Alonso y esto es Mundo Noticias Fin de Semana a través de Radio Internacional de España. Bajo la dirección general de Carlos Peñalosa, comenzamos. Bien, a esta hora, 2 de la tarde, 34 minutos, seguimos con más de Mundo Noticias Fin de Semana. Continuamos con más análisis. Y está con nosotros a esta hora Juan José Dorado. Juan José es periodista, es analista internacional, es reportero con innumerables coberturas y trabajos especiales. Juan José, muchísimas gracias por estar, por concedernos estos minutos aquí en Mundo Noticias Fin de Semana. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación. Para mí, ya sabes, es siempre un placer compartir contigo y con los oyentes estos minutos. Bien, el placer también es nuestro. Realmente es edificante conversar contigo y conocer pues de la actualidad de Europa, de la actualidad del mundo, siempre bajo tu óptica, bajo tu égida. Primero que nada, Juan José, felicitaciones por ese acierto al pronosticar que Francia ganaba el Mundial por encima de otros favoritos y frente a la inicial incredulidad de muchos. ¿Qué tal esa celebración en París durante esta semana post-final de campeonato? Sabemos de los enfrentamientos, según se reseñó, la intervención policial, detenidos. ¿Qué pasó en esas primeras horas y en los días subsiguientes? Por otra parte, Juan José, hay otros temas que marcan también la pauta en este país que conoces muy bien porque vives allí. De Francia para afuera, Macron se ve como un poderoso líder, mientras su popularidad y respaldos se están desplomando en lo interno, para muchos debido a sus criticadas políticas. ¿Estás de acuerdo con esto o nada más lejos de la realidad? Concretamente, ¿qué iniciativas u omisiones caben destacar en el marco de la labor de Macron? La economía, lo interno allí en Francia, el poder adquisitivo, los niveles de inflación, la seguridad, la educación, la salud, el empleo en Francia. Cuéntanos, te escuchamos. Como te puedes imaginar, Francia está viviendo aún la resaca de su segunda estrella mundialista. La selección, como ya ocurrió hace 20 años, en 1998, fue recibida con todos los honores, y eso tanto por las autoridades como por el pueblo, y más allá de si son o no aficionados al fútbol. La cara bonita de los festejos también tiene un lado algo más oscuro, y en ese sentido tienes razón cuando haces referencia a los incidentes que tuvieron lugar el domingo pasado, cuando la celebración degeneró debido a algunos grupos incontrolados que no supieron acabar la noche tras la victoria en Rusia. Pero al día siguiente, te estoy hablando del lunes, los festejos fueron más razonables, aunque es cierto que los aficionados, que por decenas de miles se dieron cita en los Campos Elíseos, no pudieron ver más que apenas 12 minutos a los campeones del mundo, porque pasaron en su autobús imperial, este autobús que pudisteis ver también vosotros seguramente en las imágenes de televisión, que, como digo, bajó en apenas 12 minutos, recorrió los Campos Elíseos. La victoria muy poquito francesa, tiempo. lo que sí. Que ha logrado es que los franceses se vayan de vacaciones contentos. Y lo que se refiere a Emmanuel Macron, a la situación interna, es ciertamente complicada si nos basamos solo en los sondeos de opinión y en la percepción que los franceses tienen de su acción política. Las últimas cifras dicen que las últimas cifras dicen que el 66% de los franceses no aprueban su política. El 74%
considera que es el presidente de los ricos y un 84% opina que no es un presidente humilde. Dicho de otra manera, lo ven altivo y soberbio. Pero quizás hay otra cifra que debe alertar más sobre la situación, y es que el 71% de los franceses considera que no es un presidente justo. Y esta opinión viene dada por su método de trabajo que lleva a aplicar reformas sin un verdadero consenso. Es el caso de la reforma ferroviaria, anteriormente lo fue con la reforma del Código Penal, y para muchos lo peor está aún por llegar con la reforma de las pensiones, y en particular con lo que aquí se llama reforma de los regímenes especiales de pensiones, que son los regímenes que se aplican a los agricultores, a los policías, a los ferroviarios, al personal de las empresas de energía, y la percepción es que tienen los franceses es que al lado de todo eso, pues Emmanuel Macron ha bajado los impuestos para las empresas, ha suprimido el impuesto sobre la fortuna y no presenta ningún tipo de medida social, ni tampoco ha conseguido bajar la cifra de desempleo. El paro sigue siendo muy alto. Pero desde hace 3 días su primera preocupación es apagar el incendio político que ha causado uno de sus consejeros, que el pasado 1 de mayo agredió a varios manifestantes, haciéndose pasar por un policía. Esa es hoy su verdadera preocupación, apagar ese incendio político que toca directamente el corazón del Palacio del Elíseo. Bien corroborado entonces, Macron mejor imagen de Francia para afuera que de Francia para adentro. ¿Tendrá capacidad el actual presidente francés, el más joven en la historia pues de ese país, uno de los presidentes, si mal no recuerdo, el presidente más joven que ha dado pues Europa, llegó al poder antes de los 40 años? ¿Podrá, si decide aspirar a la reelección, llevarse el favor de los franceses? Pareciera tenerlo cada vez más difícil. Juan José, nos vamos a otro tema que también definitivamente sigue marcando la pauta, sigue rompiendo el celofán, sigue despertando todo tipo de conjeturas y también preocupación, y es el Brexit. Este tema al que muchas personas tal vez no le encuentran el debido sentido. Hablo desde fuera del reino, obviamente, lo reconozco, aunque en el mismo reino, pues las opiniones parecieran estar cada vez más divididas, prácticamente polarizadas. Tú que sigues muy de cerca el tema Brexit, ¿dónde se está visibilizando la piedra de tranca, Juan José? ¿En qué puestos en específico? ¿Cómo analizas, o en qué puntos más bien, cómo analizas la recomendación de Donald Trump en reciente reunión con la primera ministra Theresa May? ¿Por qué May amenaza a los Tories con convocar elecciones en este verano? ¿Qué significa que Bruselas pida a gobiernos y empresas de la Unión Europea que aceleren preparativos para un Brexit sin acuerdo? Esto es peligroso. ¿Seguimos en presencia de un Brexit cada vez más amorfo o no? El Brexit por sí solo es un tema muy complejo, pero si además metes por medio las disputas internas de los conservadores ingleses, las del propio gobierno de Theresa May y las injerencias de Donald Trump, lo que estás haciendo es ir derecho contra el muro. Y ese muro tiene una fecha: marzo de 2019. Sí, señor. Hoy el problema real está en Londres. Está en un señor que se llama Boris Johnson y que es un Donald Trump a la inglesa. Es un señor que no es serio, que no tiene programa ni ideas claras, más allá de irse, como él dice, de la Unión Europea. El lado efervescente de la situación. Permites esta expresión. Sí. Se pasa el día mintiendo y exagerando. Y Theresa May es rehén de un partido conservador que no tiene mayoría absoluta y que está completamente dividido en estos momentos. El libro blanco de Theresa May, que ha sido presentado no hace mucho, va hacia un Brexit suave. Y es, sin lugar a dudas, lo más sensato. Sobre todo que la Comisión Europea, visto el gallinero en el que se ha convertido Londres, acaba de publicar un comunicado avisando que todos deben prepararse para una salida sin acuerdo
Y eso es una amenaza. Muy delicado. Pues tengámoslo presente. Pues tendría duras repercusiones sobre la economía británica. Muchas más que sobre la propia economía europea. Sí. En ese sentido, la amenaza de convocar elecciones que ha dejado caer Theresa May es una jugada hábil para calmar pues esa jaula de grillos que es su propio partido conservador. Y sobre Donald Trump yo creo que todo está dicho. Es un inconsciente que solo entiende una relación de fuerza, de confrontación, y que está haciendo mucho daño, sobre todo a sus aliados, así sean ingleses o así sean europeos. Bien, finalmente, Juan José, yo quiero traerte a España, a tu país natal, por unos minutos. ¿Qué piensas en concreto del caso Franco? La exhumación de sus restos, su retiro, el retiro de sus restos, pues obviamente del Valle de los Caídos. ¿Qué tan legal o no es la iniciativa que quiere llevar adelante el gobierno de Pedro Sánchez de que los restos de Franco salgan de allí, del Valle de los Caídos? ¿Qué argumentos válidos maneja, por otra parte, la familia Franco para oponerse a ello? ¿Qué piensas de todo esto? Por otra parte, Juan José, salen a la luz las declaraciones de la aristócrata alemana Corina, muy relacionada desde hace un buen tiempo con el rey emérito, con Juan Carlos, y quien ha destapado una olla que encierra el delito de corrupción en la persona del rey emérito. ¿Qué lectura tienes de esta polémica? ¿Debe ser llevado a juicio finalmente Juan Carlos de Borbón o no? Pues mira, el tema del dictador Francisco Franco, esto es como el Guadiana. ¿Cómo? Y es además un asunto eminentemente político. Sí. Yo creo que no se busca la reconciliación, como dicen los discursos. Lo que se busca es un rédito político. Y por eso para mi modo de ver, es importante que se vaya con pies de plomo. Sí. Dicho esto, vamos a ver. Al dictador habría que haberlo sacado del Valle de los Caídos hace muchos años. Ya. Habría ¿Por que qué no se haberlo hizo? hecho durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero, cuando se aprobó la ley de memoria Del histórica. PSOE también, ¿no? Sacarlo de allí, darles los restos a su familia y que lo entierren en su tierra. La idea de convertir el Valle de los Caídos en un centro que explique la guerra civil es una buena idea. De hecho, estos últimos días, hay que señalarlo, la prensa francesa ha hablado del tema, pero lo que ha destacado, más allá del aspecto relacionado con la memoria histórica, es que se trata de una maniobra política. Sí. Cuando uno no tiene mayoría absoluta para gobernar, pues se busca polarizar el debate en unos contra otros. Pero insisto, si hay que exhumar al dictador, sí. Hay que sacarlo de allí y acabemos de una vez por todas con este tema. Sí. Y también hay que acabar con cualquier tipo de apología del franquismo. Pues no se puede defender lo que hizo Francisco Franco. Sí. Un general que dio un golpe de Estado y que es el responsable de la muerte de millones de españoles. No solamente durante la Guerra Civil, sino durante la represión que siguió a la Guerra Civil. Y el haber mantenido a España prisionera de su gobierno durante 40 años. Eso, qué duro, ¿no? Qué fuerte. Ya te digo, habría que haberlo hecho antes. Que llega ahora, pues menos mal, hagámoslo y acabemos con este tema. Ya. Luego también hablas de la polémica en torno al rey emérito. Caso Corina. Habría que señalar que si hay indicios serios de corrupción, hay que aplicar la ley. Contra quien sea. Y en ese sentido, ya sabemos que la familia real ha pagado por algunas de las derivas cometidas por unos y otros en el seno de esa familia. Recordar que el propio Juan Carlos I tuvo que abdicar
tras los escándalos de su cacería de elefantes, el escándalo de su yerno, Iñaki Urdangarín, que por cierto, recordemos, está hoy en la cárcel. También la hermana del rey Felipe VI, Cristina, está apartada de la familia real. Una monarquía, sea española, inglesa, de cualquier país, belga o holandesa, no está nunca por encima de la ley. Y no pensemos que es la monarquía como forma de Estado la que es corrupta en sí mismo, puesto que muchas son, seguramente muchas más, las repúblicas que también sufren los efectos de la corrupción. Un país, sea monárquico, un país, sea republicano, lo que tiene que ser es un país democrático, y como tal se debe aplicar la ley y punto, caiga quien caiga. Yo creo que con estas cosas, con la democracia, no podemos jugar nunca. Yo creo que más contundente imposible. Las leyes existen, eso es algo que está muy claro. Hay que aplicar esas leyes. Como bien lo analizas, Juan José, pues caiga quien caiga. Gracias por estar con nosotros, gracias por estos minutos aquí en Mundo Noticias Fin de Semana. Gracias por haberme dado la oportunidad de pasar unos minutos con vosotros y de poder dirigirme a los oyentes, y eso con temas tan variados como los que hemos tenido ocasión de abordar hoy. Y por lo tanto, de nuevo, Carlos, ha sido un verdadero placer estar en vuestra antena con todos vosotros. Gracias. Bien, un placer haber tenido entonces a Juan José Dorado con nosotros. Efectivamente, Juan José, le hemos dado la vuelta al mundo en pocos minutos. Periodista, analista internacional, reportero, con muchísimas coberturas y también con exitosos trabajos especiales. El análisis aquí en Mundo Noticias Fin de Semana no se detiene.